Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a ATV 1993, espero que le estén pasando bien, calidad como siempre. Y bueno, vamos a empezar con el video. Primero que nada vamos a agregar un tema específico que viene siendo la luz. Después más adelante vemos la sombra, que yo tengo un manual ahí de sombra, pero se lo quiero leer cuando haya chance. Ahora, tenemos aquí que habíamos quedado en lo que son los elementos visuales, ¿ok? Y antes de eso vamos a agregar el tema específico que viene siendo la luz. Es muy esencial saber cómo o cuándo utilizar la luz. La luz tenemos de tres tipos: luz directa, indirecta y tamizada, ¿ok? Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a ir a buscar por aquí el significado de la luz directa y quedar interno entre nosotros, que viene siendo que es aquella que actúa como un foco de luz definido. Este tipo de luz pretende enfatizar ciertos aspectos materiales o religiosos, siendo partícipe del contraste de luz-sombra en dicha función, ¿ok? Ahora vamos a buscar la luz indirecta. Entendemos como luz indirecta aquella que es consecuencia del impacto contra una superficie, que expande las ondas lumínicas a su alrededor, disminuyendo su intensidad y su potencia. Y entonces tenemos aquí el último concepto, que es la luz tamizada. Luz tamizada pretende filtrar los rayos de luz natural a través de envolventes o entremados para potenciar el simbolismo de los espacios sagrados y su contemplación. ¿Qué es lo que estoy entendiendo aquí? Por ejemplo, una figura, usted tiene una luz, por ejemplo, que está reflejando así, y usted tiene una figura, y en esa figura tiene, por ejemplo, este símbolo. La luz va a reflejar tamizada la figura que tú tienes aquí y la va a reflejar en donde usted lo quiere ubicar, ¿ok? Eso es luz tamizada, que hace formas o figuras ya listas en el espacio, pues. Ahora sí, tocamos este tema: elementos visuales. El punto en la imagen es muy importante. El punto es el elemento gráfico pequeño que se puede dibujar. Existen dos clases de puntos: el punto geométrico y el punto gráfico, conocido también como signo gráfico. El punto geométrico se utiliza en un dibujo técnico y surge cuando dos rectas se cortan. Este tipo de punto no tiene dimensiones, es decir, carece de altura, de anchura y de profundidad. Punto gráfico plástico o signo gráfico es el más simple de los elementos que se utiliza para dibujar formas, ¿ok? Es posible hacer puntos o signo gráfico con la huella que despeja del papel, un lápiz, un tabulador, un pincel con pintura, etc. Los puntos pueden presentar diferentes colores, dimensiones y formas, siempre que sean pequeños círculos, estrellas, triángulos, etc. ¿Okay? En el punto en el espacio, un punto dibujado sobre un plano en el papel dirige nuestra atención hacia él y genera diferentes tensiones, centrales, diagonales, verticales, entre muchas cosas. Estas tensiones producen sensaciones variadas en orden y equilibrio, inestabilidad, dinamismo, entre otros. La distancia por las distintas posiciones de un solo punto sobre el soporte estructuran de una manera sencilla el espacio del plano. Entonces tenemos un ejemplo de esto, lo que acabamos de leer. Tenemos el orden, la inestabilidad, movimiento hacia la derecha, movimiento hacia la izquierda, más peso visual, ¿ok? Menos peso visual,
¿ok? 2 puntos nos hacen imaginar una línea recta. 3 puntos nos hace imaginar un triángulo. 4 puntos nos hace imaginar un cuadrado. Entonces es importante este tema de imagen, son elementos visuales. El punto de atención: cuando observemos una imagen podemos ver una figura del personaje, objetos naturales o artificiales. Cada imagen está compuesta por diferentes elementos, puntos, líneas, planos y texturas. De todo lo que vemos siempre hay una zona que nos llama la atención. Por ejemplo, en el cuadro de Velázquez, la Venus del espejo es la cara de la modelo. A este espacio, que resulta más importante que el resto, se le llama punto de atención y delimita la zona de mayor interés. El punto constituyente de imagen. Todas las imágenes se pueden descomponer en puntos, por eso dibujar en una forma consiste en imaginar los puntos que pueden perfilarla sobre el soporte. Si utilizamos el punto como elemento abstracto, podemos crear formas fantásticas y desconocidas que carecen de relación con las imágenes que vemos en realidad. Si por lo contrario empleamos el punto como elemento figurativo, podemos construir objetos, paisajes, muchas cosas de forma conocida que sí están relacionadas con las imágenes de la realidad. Fíjense que con puros puntos se logra visualizar una manzana. El punto sombrea. El punto, con el punto podemos representar la forma del objeto, darles volumen y sensación de profundidad. La acumulación y dispersión de los puntos nos permite señalar el contorno de los objetos y crear sensaciones de volumen, como se refleja aquí. La utilización de diferentes tamaños de puntos puede dar la sensación de distintos planos en el espacio. Los puntos más pequeños se alejan y los más grandes parecen estar más cerca. La lejanía y la proximidad de los puntos nos permite alejar y acercar formas y crear así una sensación de profundidad. Puntos de colorear. El punto también es posible dar diferentes colores a los objetos y a las figuras que construimos. Si situamos los puntos a la misma distancia unos de otros, estaremos coloreando uniformemente una zona de imágenes. Si los juntamos mucho, los colores se verán más oscuros. Sin embargo, si los ponemos separados, los colores se verán más claros. En las líneas de imágenes es muy importante. La línea es un elemento gráfico, que ya lo vimos en el diseño, en el principio del tema, que al igual que el punto, se utiliza para construir una forma o imagen. Cuando un punto se pone en movimiento, deja un trazo y se convierte en una línea. Según sea la trayectoria del punto, las líneas pueden ser rectas, curvas, quebradas, onduladas, mixtas, abiertas y cerradas, etc. ¿Okay? Esto no lo voy a leer mucho, así que vamos a pasar a la siguiente. Las líneas en el espacio. Una línea recta puede dividir el espacio entre dos partes. Como las líneas del espacio quedará dividido en varias zonas. Por esta razón, la línea es la principal elemento estructurado del espacio. Por ella podemos organizar el soporte dividiéndolo en diferentes campos visuales y centrar la atención en una parte del espacio. Observa el siguiente ejemplo que vemos aquí. Tenemos aquí como ejemplo que A, una línea con diferentes grosor divide el soporte por la mitad y centra nuestra atención en ella. B, varias líneas pueden dividir el soporte o láminas de dibujo en distintas zonas. C, muchas líneas pueden figurar una composición sobre que estén organizados en el espacio. Las líneas de atención.
Entre las líneas se emplea para distribuir el espacio de una imagen. Existen líneas de atención que se escogen entre los contornos de la forma con los ejes de la figura, o que se sugieren en las direcciones que el ojo recorre entre las partes más llamativas. Esta línea nos ayuda a descubrir diferentes zonas. ¿Ok? Las líneas configuran formas. Las funciones más importantes de las líneas consisten en representar configurar formas, es decir, dibujar y dar formas visual a las figuras que aparecen en las imágenes. Las formas pueden estar escritas si se tratan de las letras, palabras o texto, dibujadas si se representa objetos, forma o figura, sombreadas si tienen volumen y pintadas si tienen colores. Las líneas para escribir. Para escribir consiste en desplazar el lapicero, bolígrafo, etc. sobre el papel dando forma de letra A. Nuestro trozo, el grafismo o trozo, cambia según la persona que lo escriba. Línea dibujar. Configurar una forma consiste en dibujar y construir su aspecto visual. Se dibuja utilizando líneas delimitadas al exterior de la forma, es decir, un contorno si se construye. ¿Ok? Líneas a sombrear. Al sombrear la figura mediante líneas conseguimos darle una sensación de volumen y producir ilusión de profundidad en el espacio. Las líneas para colorear, pintar los colores consisten en contribuir el mismo color de una zona o superficie. Con las líneas podemos diferenciar las distintas partes de una forma, hacer que una zona sea más clara o más oscura que otra, o conseguir que tenga diferentes colores. Líneas en el dibujo figurativo. Esto está compuesto por formas o iconos visuales. Cuando una imagen se reconoce por forma, objeto o espacio, esto recibe en el nombre de la imagen figurativo. En un dibujo realista, las formas dibujadas son muy parecidas a las que vemos, es decir, tienen un alto grado de iconicidad. La litografía, manos de un apóstol de Duero. Fíjense aquí. Ok, esta es la figura que está hablando. Las líneas en el dibujo abstracto. En el dibujo abstracto, las líneas se utilizan para describir, concretar y fijar formas de la figurativa. Las imágenes abstractas están compuestas por formas geométricas, círculos, planos, etc. O, por ejemplo, grafos, manchas, texturas, colores y líneas. Fíjense. Líneas como elemento expresivo. Líneas en la que representa la sensación en movimiento. Cuando observamos que la línea en una obra lo recorre con la mirada, siguiendo los movimientos de su dirección, la trayectoria. Esta contemplación nos transmite sensaciones y ritmos que podemos traducir de una forma u otra dependiendo de los diferentes estados de ánimo. Entonces fíjense la trayectoria que llega a esto. Esto es como un remolino, nada más con líneas. Líneas irregulares rectas que presentan pequeños cambios que percibe como una constancia menos rígida. Líneas irregulares curvas. Aumenta la tensión, el movimiento y el ritmo hasta llegar a producir un desorden e incluso un caos. El tema 3. El plano en la imagen. Plano es un conjunto de puntos y líneas. Un elemento expresivo de línea visual y se utiliza para dibujar forma desde el punto de vista geométrico. Una sensación en líneas yuxtapuestas, es decir, líneas paralelas y trazadas una junto a otra, originan un plano, una superficie bidimensional ancha y alta, infinita en toda su dirección. Pero para poder dibujar objetos en un plano limitamos su forma con un contorno. Entonces tenemos aquí el plano como soporte. ¿Ok? En la superficie le damos un dibujo que se denomina soporte.
puedes tener múltiples medidas, desde el tamaño en que el sello hasta de un gran mural. El plano como un soporte también puede tener diferentes formas: cuadrada, rectangular, redonda, y se puede colocar en distintas posiciones: horizontal, vertical o inclinado. El plano compone el espacio. Antes de realizar un trabajo debemos pensar en las formas naturales artificiales que vemos a dibujar, y después de diseñar la colocación de todos los elementos en el soporte. Entonces tenemos aquí la ley de la balanza, es zona de atención, tenemos aquí que es la del medio. Consiste en colocar la forma de más importante en el centro del soporte y lo menos importante repartidas a su izquierda y derecha por igual. Ley de la compresión de la masa. Consiste en situar la forma más importante a la derecha o a la izquierda y repartir las restantes de manera con el conjunto produzca equilibrio visual. Un ejemplo de esto es lo que está aquí. Entonces tenemos aquí la ley de la balanza, entonces es este que está aquí, ley de la balanza, y el punto de realmente es este, ley de la balanza, porque aquí no tienes un punto de atención, todo se equilibra por igual, y aquí sí tienes un punto de atención. Bien, entonces la zona de atención es esta y la zona de atención es esta. El plano construye forma. Plano por sí mismo puede definir figuras y objetos. Para construir la imagen de una casa basta en colocar ordenadamente un triángulo para el tejado, o cuadrado para la fachada, y rectángulo para situar la puerta y las ventanas. Si se pretende realizar imágenes más complicadas, se puede utilizar infinidad de planos con formas diferentes. Existen obras de arte realizadas solamente con planos de sombreada y planos coloreados. Las sombreadas son las luz y la zona sombreada, que se pueden separar colocando planos claros al lado de los planos oscuros. El plano coloreado. El plano se puede pintar con diferentes materiales: rotuladores, ceras, lápices, entre otros. El color de los planos nos ayuda a identificar mejor los objetos. Valor expresivo del plano. Cuando el plano se utiliza para construir imágenes, se convierte en un elemento expresivo de la forma. Esta expresividad depende del contorno y del tamaño del plano, así como de su ordenación en el espacio. Un contorno realizado con mayoría de líneas rectas es menos dinámico que otro formado por líneas onduladas. Si el plano está delimitado por una línea quebrada y cerrada, resulta menos agresivo. ¿Ok? Aquí tenemos un par de ejemplos. El último tema viene siendo la textura en lo que es el elemento visual. ¿Ok? Hay diferentes texturas, por lo cual este lo vamos a dejar aquí. Entonces voy a dejar el video hasta aquí. Vamos a ver ya lo que es las formas, las medidas y la textura, lo dejamos para el tema siguiente. ¿Ok? Nos vemos hasta la próxima. Chao.